Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan muy buenas noches. Este 20 de noviembre, ahora sí que aniversario de nuestra revolución, ¿no? Aniversario de nuestra revolución. Bueno, como siempre, quiero dar la bienvenida a Briseida Velasco, con gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Federico Mayor. Y bueno, está con nosotros el licenciado Israel, el doctor Israel Reyes de la Rosa, doctor en Derecho, porque vamos a hablar en la segunda parte de este programa sobre lo que es el testamento, que va a ser muy interesante porque muchas veces se dejan las cosas y bueno, no las hacemos y dejamos muchos problemas con lo que son los testamentos, ¿no? Sí, así es correcto. Muchas gracias, Federico. No, al contrario, porque nos ilustres en lo que es el testamento. Sí, que es que para que mucha gente salga de dudas también, ¿no? Porque muchas veces creen que solamente las personas que tienen muchas propiedades o que tienen un dinero pueden hacer un testamento, ¿no? Sí, hay que aclarar esto. Que sí, no, ¿y para qué sirve? Claro. Sí, porque muchas veces es importante, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, yo te heredo en vida, esto va a ser para ti, esto va a ser para ti, y resulta que cuando fallece uno es los el problemas pleito familiares. Se desconocen hermanos, se desconocen todo, por no dejar todo escrito. Realmente hay un mes del testamento también. Sí, que es septiembre, ¿no? Que es septiembre, ¿no? Pero que esta vez fue septiembre y octubre. Septiembre y octubre. Ah. Pero vamos, la gente que no lo ha hecho, bueno, pues ahorita puede comunicarse con nosotros al 777-317-6110 y pues hacer las preguntas que quieran, o mandarnos al correo electrónico, quien resulte responsable @hotmail.com, sus preguntas, y con mucho gusto se las pasaremos, se las haremos llegar al doctor Israel Reyes de la Rosa. Y bueno, pues lo que se había comentado, ¿no? De que pues bueno, fue un día de marchas, todavía ahorita es, diferentes marchas, Instituto Politécnico, de la UNAM, de obviamente Ayotzinapa, pero lo que es lamentable, y vuelvo a lo mismo, qué triste que se haya tenido que cancelar un desfile del 20 de noviembre, que siempre ha sido muy vistoso, ¿no? En la Ciudad de México, por las situaciones de la inseguridad, para evitar alguna situación de violencia, de enfrentamiento. Sí es bueno y es válido el derecho a manifestarte, el que puedas levantar la voz, pero yo creo que es también con respeto, ¿no? Digo, ahorita hemos visto que todo esto ha generado muchos conflictos lamentables, la situación de Ayotzinapa. Posteriormente se ha querido manejar la situación de la casa de la esposa del presidente, y ya es un atacar. Yo estaba preguntándome qué tan difícil es gobernar, porque nunca vas a quedar bien. No, pero bueno, ellos también deciden al momento que deciden. Sí, ¿no? Pero vamos, ¿hasta dónde nosotros como ciudadanos estamos debilitando nuestro propio país al actuar así? Porque si estamos viendo que una persona, no quiero decir ni tampoco es un apoyo a, sí, pero vamos, hoy por hoy tenemos un representante nacional que es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sí, claro. Elegido, dentro de lo que es una democracia, por medio de unas elecciones, entonces él ganó. La posición de nosotros como ciudadanos es, yo creo que sumarnos por el beneficio del país. Y así como pueden ser un presidente de la República priista, tuvimos presidentes panistas, tenemos gobernadores priistas, perredistas, panistas, del Verde, en fin, de diferentes partidos en diferentes estados de la República, y obviamente la postura es obviamente apoyarlos. No podemos apoyar la situación del descaro, como ha pasado con algunos funcionarios, porque también yo creo que ya como país ya estamos muy resentidos de esa situación de la corrupción. Claro, de una forma, además están las redes sociales y ahorita va a ser como que imposible controlar esta situación. Es una forma de que cada ciudadano se expresa, ¿no? Sí, cada quien tiene su manera, pero yo creo que es bien importante. Ahorita que hablas de redes sociales, hay que utilizarlas para lo que son, pero no podemos ir por el insulto, descalificando. Podemos hacer comentarios, y todos los comentarios yo creo que pueden ser con respeto. Es importante la forma que nosotros nos dirigimos en nuestras redes sociales hacia con los demás, o podemos dar nuestro punto de vista. Podemos estar muy molestos, a veces lo puedes poner, me encuentro muy molesto,
esto que se está diciendo está fuera de lugar, pero sin faltar el respeto a nadie. Digo, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que actuar con cultura. Sí, estamos muchas veces hasta el copete de las cosas que están pasando, pero tenemos que aprender a realmente a manejar y autocontrolarnos. Esa sería mi opinión. Roberto Becerril, con el gusto de saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Federico Briseida? Doctor, muy buenas noches a nuestros amigos televidentes. Pues así es, como tú mencionabas, Federico, un día de marchas, un día de acciones que ya se veían venir por parte, sobre todo, de estudiantes y organizaciones civiles. El día de hoy empezó pues estas manifestaciones en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa, con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la UAM, específicamente de la Facultad de Psicología, quienes desde muy temprano tomaron la caseta que dirige de Cuernavaca a Tepoztlán y permitieron el paso de vehículos, pidiéndoles únicamente una cooperación, la cual dijeron se iba a entregar a los familiares de los estudiantes aún desaparecidos de Ayotzinapa. Por momentos hubo tensión cuando pues elementos policíacos arribaron al lugar. Sin embargo, pues todo transcurrió en orden, por así decirlo. Los estudiantes dejaron pasar a los vehículos por más de 4 horas y pues momentos después dieron un pronunciamiento mencionando que no había nada que celebrar este 20 de noviembre y que habría que recordar que pues el país se encuentra en una crisis de seguridad. Momentos después se retiraron de la caseta y todo volvió a la normalidad. Momentos más tarde, pues se esperaba ya en el Zócalo capitalino en Cuernavaca una marcha que partiría de la Paloma de la Paz, la cual pues estaban ya armada con estudiantes de la Normal de Amilcingo, estudiantes de Cuautla, también organizaciones civiles, pobladores de Sosocotla y también integrantes del sindicato de electricistas aquí en Morelos. Se esperaba que la marcha partiera a las 11 de la mañana, sin embargo, pues los autobuses fueron llegando y acomodándose, fue bajando la gente y antes de partir, estudiantes que iban a marchar, pues tiñeron de rojo la fuente de la Paloma de la Paz y también pues pusieron algunas pintas de manos y algunas pintas mencionando que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Se juntaron alrededor más de 2,000 personas en todo el trayecto de la Paloma de la al Zócalo capitalino. Algunos integrantes de esta marcha lamentablemente hicieron pintas en establecimientos durante este recorrido de la Paloma de la Paz al Zócalo. Arribaron ahí al primer cuadro de Cuernavaca esta marcha alrededor de las 3 de la tarde, donde realizaron un meeting, se acomodaron en la Plaza de Armas y pues pidieron justicia y también pidieron a los que acudieron en no caer en provocaciones, porque mencionaron era una marcha totalmente pacífica, donde pedían la pronta aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Una vez en la Plaza de Armas de Cuernavaca, pues también fijaron postura y pidieron que no se puede dejar de este tipo de manifestaciones, porque si no el gobierno se dedicaría a olvidar. Y también mandaron un mensaje tanto al gobierno federal como al gobierno del estado de Guerrero y de Morelos para que no criminalicen, dijeron estas personas, los manifestantes, a quienes participan en estas marchas, porque dijeron que los gobiernos conocen bien que están filtrando gente, según su versión, para ocasionar destrozos y distorsionar este tipo de marchas en el apoyo a Ayotzinapa, porque mencionan quienes están a favor de la aparición pronta de los estudiantes, pues lo hacen de manera pacífica y son algunos infiltrados los que están haciendo pues este tipo de destrozos. Ese es el problema, Roberto, esos infiltrados que lamentablemente es lo que confunde, ¿no? Porque lo que buscas es una manifestación pacífica y es válido y sano el reclamo, claro, porque obviamente todos como mexicanos estamos cansados de la violencia, ya queremos paz y yo creo que es una marcha por la paz y ojalá y realmente, estamos a 54 días de los problemas que sucedieron en Guerrero, en Iguala, lo que fue el asunto de Ayotzinapa, y bueno, hemos visto ya que hay 56, 58 detenidos, pero bueno, ninguno de los políticos como tal, esa omisión que hubo por parte del exgobernador, diferentes cosas, bueno, yo creo que también es una de las situaciones que tratamos de buscar, de que se
se dé justicia, ¿no? Y que sean claros totalmente, ¿no? Porque sobre se todo dio la información a medias y como que ahí sí la entendieron o no respecto a los cuerpos, o sea, no se ha definido realmente, los encontraron, qué fue lo que realmente Bueno, de pasó, acuerdo a ¿no? las declaraciones tenemos que acordar que Lo que dijo lo que Caram. comentaron, fueron 3 personas que aclararon y bueno, se encontraron esas posiciones, se encontraron los restos en el río como lo habían manifestado, lo que hace suponer obviamente que Pero, pues, no lamentablemente sucedió, están nada en más. espera, acuérdate que se mandaron ya todos estos restos a diferentes laboratorios fuera para que se corrobora si pertenecían o no pertenecían. Bueno, los Obviamente otros se cuerpos está en que espera. encontraron desde el siguiente Identificaron. día, eso no se ha identificado de a No, bueno, quiénes pero pertenecen, vamos. ya llevan más de 2 meses. Es totalmente, No, pero vamos, ya el de tiempo hecho, que dijeron que de se hecho iban a ya tardar. están haciendo todas esas comparaciones de acuerdo al último boletín que, Pues que ojalá tuvo la que sí sean Procuraduría. pronto, Pero sí, claro. lamentablemente este tipo de gente que está, manchando las marchas, qué lamentable, ¿no? Porque obviamente, ¿qué pasa como ciudadano? Señalas a todos cuando son unos cuantos los anarquistas que están afectando todo esto y lo que se puede ver bien, pues está viendo, lamentablemente se está viendo mal por México, ¿no? Porque eso está llegando a nivel mundial. Internacional. Sí, a nivel y mundial. es que se está afectando a terceras Entonces, personas. Ahí a ya es terceras algo que ya personas, no- entonces como yo creo que no es tenemos justo, que ¿no? ser, muy mensurados y es válido. Qué bueno que se expresen los jóvenes, qué bueno que quieran un cambio para nuestro país, Sí. qué bueno que el día de mañana Que se podamos tener un manifiesten, país pero- distinto, pero vamos en paz, Así sin es. afectar a terceros. Así es. Roberto, ¿qué más tenemos contigo? Sí, rápidamente, Federico, la última manifestación se llevó a cabo en punto de las 17 horas. Esta partió de El Calvario hasta el Zócalo capitalino en el municipio de Cuernavaca. Aquí lo que llama la atención es que algunas personas, algunos anarquistas, como así se hacen en llamar, intentaron estar en esta última manifestación. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la gente exigió que se quitaran las capuchas porque les referían que no había nada que esconder, que eran ciudadanos y que tenían todo el derecho a Sí, manifestarse abierto. de Así manera es. pacífica. Así que, pues, quienes pretendían llevar la cara cubierta con algún tipo de máscara o algún tipo de pasamontañas, pues no se les permitió la participación hasta que Excelente. se retiraran todas estas máscaras. Tampoco se permitieron que se hicieran pues algún tipo de vandalismo como rayar negocios. Se dijo que si iban a participar, pues fueran de manera pacífica. La única, pues se puede decir el único incidente que se registró fue durante el desfile que ocurrió aquí en Cuernavaca, ese desfile por el 20 de noviembre, donde pues algunos estudiantes de universidades particulares intentaron formar un contingente y pegar algunas pancartas durante su paso en el desfile. Sin embargo, pues a la altura también del Calvario hubo policías quienes les impidieron pegar estas pancartas y no les permitían avanzar, refiriendo a los policías que pues no estaba permitido realizar este tipo de acción. Sin embargo, los estudiantes mencionaron que lo iban a hacer de manera pacífica y se les permitió al final de cuentas marchar. Llegaron hasta la Plaza de Armas, donde pegaron en el asta bandera pancartas, cartulinas, mencionando que pues regresaran con vida a los estudiantes de Ayotzinapa. Lo cierto es que las 3 manifestaciones coincidieron en que pues no tienen nada que esconder, no hay por qué encapucharse. Totalmente. Y sobre todo que el gobierno pues ya no debe criminalizar más a quienes participan en este tipo de marchas. Perfecto, Roberto. Bueno, pues un informe muy completo, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias. Esto fue lo Buenas ocurrido noches. aquí en la capital. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que que ellos mismos, fíjate qué distinto es, ¿no? O sea, das la cara y es de frente. Porque realmente Claro. cuando no tienes nada que ocultar, pues es de frente. Y también ver Sí, que su la derecho que ciudadanía, tiene. ¿no? O sea, estar en esta comunicación con la ciudadanía, ¿no? Es decir, te dejo que te manifiestes, invade incluso calles, pero respeta y Yo creo descúbrete que el rostro, eso, ¿no? eso es lo importante. Eso es lo importante. Digo, lamentablemente, también en la Ciudad de México, bueno, están las marchas en diferentes partes de la República. Tendremos ahorita un enlace al Estado de México, también para que nos indiquen cómo está. Digo, el ¿Cómo Distrito fue? Federal fue un caos, pasó la Caótico. reforma, todo caótico. Entonces vamos a ver qué dicen nuestros corresponsales, ¿no? Ya tenemos a Juan Carlos Cadena. Así es.
Sí, está. Juan Carlos, del Distrito Federal. Juan Carlos, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Federico, con el gusto de saludarte a ti, Briseida, y a todo el auditorio. ¿Cómo se va por allá? Bueno, pues bien, aquí obviamente preocupados cómo se dieron las manifestaciones y cómo están ahorita todavía en el Distrito Federal. ¿Qué nos puedes reportar? Bueno, Federico, pues para empezar, pues mencionar que es un día caótico y de incertidumbre en el Distrito Federal debido a que ni los propios medios ni la Secretaría de Seguridad Pública sabían cómo, dónde, cuándo ni dónde se iban a presentar. Tenían la noción que a las 5 de la tarde saldrían los contingentes principales del Monumento a la Revolución, del Ángel de la Independencia y de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Sin embargo, lo que pasaría antes, ellos no lo sabían, ni después lo que pueda llegar a pasar, Federico. Te informo que, bueno, todo empezó muy temprano, ya la Secretaría de Seguridad Pública ponía barricadas para esperar a posibles, pues, anarquistas y todo eso que se acercaran sobre todo a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A las 9:30 se presentó el primer bloqueo, que fue un bloqueo muy corto, muy pequeño. Ese fue en el circuito interior, ¿no? No, antes del circuito interior, alumnos de la Prepa 7 hicieron un bloqueo en Fray Servando Teresa de Mier. Muy pequeño, duró alrededor de 40 minutos y fueron retirados y dejaron que pasara la vialidad con normalidad. Ya a las 10:30, alrededor de las 10:30, como bien lo mencionas, el contingente que se reunió en el Metro Oceanía y bloqueó ambos carriles pues ahí empezó el caos vial en la Ciudad de México, porque al bloquear una de las principales avenidas, como tú lo sabes, Federico, que es el circuito interior, en ambos sentidos, y estos ya eran, pues ya de estos encapuchados que empezaron a hacer pintas y traían bombas molotov y todo ese tipo de arsenales que siempre cuentan ellos para sus protestas. Este mismo grupo fue disipado del circuito interior, los fueron acompañando, por así decirlo, sin entrar en ninguna confrontación. Sin embargo, cuando los desviaron para no llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ellos tomaron la opción de salir por otro lado, que fue la calzada Ignacio Zaragoza, y ahí fue donde realmente empezaron los problemas, Federico, ya que alrededor de las 2 de la tarde empezó el enfrentamiento, el único enfrentamiento fuerte de hoy, que se dio entre pues uniformados, granaderos, con este grupo de, pues, ya tú los conoces, anarquistas, vándalos, que obviamente toda la comunidad estudiantil y los propios padres ya han dicho que pues ellos no apoyan este tipo de movimientos, que no apoyan este tipo de manifestaciones de violencia. Entonces, a las 2 de la tarde se dio este enfrentamiento donde ellos, al no poder llegar debido a los elementos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, toman una pipa, la secuestran y amenazaban con prenderle fuego a la pipa. Afortunadamente los elementos de los granaderos, pues ya entrando en confrontación, Federico, actúan a tiempo y logran pues quitarles de las manos esta pipa, que hubiera sido realmente lamentable que explotara esta pipa o que le prendieran fuego, debido a que había mucha gente, muchos civiles alrededor. Es una zona de comercio ambulantaje, de comercio no formal, y había mucha gente alrededor de donde ocurrió este enfrentamiento, Federico. Pero también quemaron 2 patrullas del área de investigaciones. Sí, posteriormente avanzaron un poco más, prendieron fuego a motos de estas de comida rápida, se las quitaron a los repartidores, les prendieron fuego, prendieron fuego a llantas. Eso ya no es correcto, eso ya no se vale. Es incongruente. Sí. Así es, Federico, es lo que todos manifiestan y lo que nosotros también manifestamos, vivido desde aquí, desde la capital de la ciudad. Es incongruente, es ya de verdad insostenible que sigan permitiendo este tipo de acciones, porque realmente estos grupos de inconformes, de choque, de los llamados anarquistas, son los que siempre se agarran de todas las situaciones, Federico, para hacer este tipo de cosas. Yo me pregunto, ¿quién está moviendo este grupo de anarquistas? Pues ¿O qué partido político, si hubiese, lamentablemente yo a veces soy muy mal pensado, sí, porque vamos, esto vamos, esas protestas ya se volvieron a nivel político. Entonces, ¿quién está moviendo los hilos o quién está apoyando este grupo de anarquistas? Pues realmente, pues como tú dices, son puras especulaciones y podemos... Sí, pero el problema es que se especula, pero ya se piensa.
Claro. Porque vamos, o sea, también ya el permitir, digo, qué bueno que el gobierno ya dijo que ya no iba a permitir, vamos, que se actuara con violencia, y bueno, tengo entendido que en Calzada Ignacio Zaragoza hubo detenidos. Hubo 15 detenidos, así es, Federico. Primero los encapsularon, los llevaron a través de pues este método que usan los granaderos para como enjaularlos, por así decirlo. Los encapsulan en una puerta de una bodega y ahí ya empieza la detención. Hubo 15 detenidos y les encontraron artillería de todo tipo, Federico, navajas, puntas, bombas molotov, granadas, de todo para hacer sus desmanes, botes de pintura. Mucho de esto se lo decomisaron y hubo 15 detenidos que ahorita pues estarán en disposición de las autoridades, Federico. Ojalá y vamos, y sean consignados, y obviamente no es una posición de que queden como víctimas, ¿no? Digo, realmente si están dañando y tienen que aprender a respetar, ¿no? Digo, vamos, imagínate es las una gentes... marcha y llevan todo este tipo de... Vamos, no, eso ya, digo, un material bélico, luego quitarle a los repartidores sus motos y quemárselas, Sí, digo, ¿no? porque al final de cuentas, digo, si la empresa, bueno, tú traes la moto, pues tú eres el responsable, ¿no? Y vamos, ya afectan a segundas y a terceras personas, que no es lo correcto. Puedes Claro. manifestarte siempre y cuando lo hagas en paz, gritar tus consignas con respeto, yo creo que eso te viste más. Sí, es como también estuve viendo también, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública llegaron alumnos del Instituto Politécnico Nacional, hicieron una barricada para lo que era la puerta principal, pero también lamentablemente después de eso no faltó quien llegara a pintarla. Sí, Sí, violencia no es expresión. No es expresión, la violencia no es expresión, bien lo acabas de decir. ¿Qué más tenemos por ahí, José Antonio? Pues este hecho que surgió también Digo, un Juan poco Carlos, curioso perdón. y un poco salido de lo normal. Los estudiantes de Ingeniería Civil arribaron a la Plaza de Santo Domingo, exactamente enfrente de las inmediaciones de la SEP, a levantar un muro real, se presentaba como un muro simbólico de afuera en la principal puerta de esta dependencia, pero era real, Federico, eran tabiques, Sí, yo la sé, mezcla, sí. llegaron a hacer mezcla y tabiques era un muro de aproximadamente unos 50 por 2 metros, donde ellos ahí se presentaron, dieron un discurso, pero déjame comentarte una situación, pues, ahora sí que no agrava, sino alienta a que, pues, a lo mejor pudo haber sido una buena acción, ¿no, Federico? Este muro lo levantan, dan su acción, lo quitan. llegan y lo pintan, las personas estas que vienen, como algunos los llaman infiltrados, pero más tarde, cuando acaba el discurso, cuando estos estudiantes del Poli ya se van a movilizar, un grupo especial de unas dos decenas de alumnos se dedican a limpiar en donde se puso el muro. Lo quitan los residuos de cemento, quitan los ladrillos, o sea, limpian lo más que se puede la zona. Es también algo que acordó, según ellos, con la Asamblea General Politécnica, que sí se iba a levantar el muro, Válido. pero que también al final se iba a quitar. Válido, y bueno, esa es una forma de expresarse sin violencia, Y respetuoso, pero lamentablemente hubo otros que aprovecharon esa situación. Así es, los que llegaron a pintar y le aventaron pintura roja a la puerta de la SEP y todos estos, pues ya no son del mismo grupo, pero se infiltran, se esconden entre los mismos. Eso se me hace muy cobarde. Y no olvidemos que todos estos daños no los termina pagando gobierno, sino nosotros como ciudadanos, con los Así es. impuestos, ¿no? Que no se nos olvide eso. Ellos creen que a lo mejor afectan a la autoridad, pero al final de cuentas, Nos afectan a nosotros. así Así es, es. A nosotros directamente. como ciudadanos. ¿Qué más tenemos, Y Juan pues, Carlos? ya finalmente a las 5 de la tarde, como se tenía pactado, salieron las 3 marchas principales, una del Ángel de la Independencia, otra del Monumento a la Revolución. Esta del Monumento está encabezada por los padres de los normalistas desaparecidos, y antes de salir esta marcha de los normalistas, de los padres de los normalistas en el Monumento a la Revolución, pidieron que por favor todos los que fueran encapuchados se quitaran las capuchas, las bufandas. Querían una marcha pacífica los padres. Es lo que ellos buscan, una marcha y una manifestación pacífica. Ellos no quieren esconderse de nadie. Pero Ellos lamentablemente mismos lo no pidieron. todos lo hicieron. Claro, así es. También salió la de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y hasta el momento han arribado 2 de las 3. Falta una de las manifestaciones, ya también arribó la de los telefonistas y pilotos al Zócalo, y están esperando una de las manifestaciones para empezar lo que puede ser un meeting. No sabemos bien cuál va a ser el plan de estos manifestantes. La Secretaría de Seguridad Pública tiene contabilizados hasta el momento 26,000 manifestantes de estos 3 contingentes principales,
y cabe destacar, Federico, que estos tres pues grupos de manifestantes han estado muy pacíficos desde las 5 de la tarde que salieron hasta el momento que han llegado al Zócalo. Bueno, ellos ya están obviamente en la explanada del Zócalo, obviamente que partieron de los 3 puntos de la capital, se congregaron en la Plaza de la Constitución para demandar justicia en el caso de los normalistas desaparecidos. La primera caravana, que bien dices que se llama la caravana Daniel Solís Gallardo, fue la primera en llegar al Zócalo capitalino, y bueno, fueron llegando también obviamente en su recorrido al patio del Monumento a la Revolución, luego llegó el Zócalo por 5 de mayo, encabezada por los padres de los normalistas. Luego, qué bueno que Raúl Plasencia ya no está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque también lo manifestaron, porque fue omiso al no tocar a la Policía Federal obviamente por la muerte de sus compañeros en el 2012, así lo agregaron en sus gritos de protesta algunos normalistas. En cuanto que el contingente que partió del Ángel de la Independencia y Tlatelolco, obviamente pues ya llegaron, ya se encuentran ahí. Llegó la otra caravana con el nombre de Julio César Mondragón, que fue la que salió de las 3 culturas, si no estamos mal informados. Y bueno, ahorita obviamente pues todavía hay gente en el Zócalo, ya son las 10 y tantos de la noche, pues todavía se encuentra la gente ahí. Bueno, pues Juan Carlos, te agradecemos muchísimo. No, de qué, gracias a ustedes, y pues seguiremos al pendiente de lo que pase por acá. Por favor. En el meeting. Gracias. Juan Carlos. Vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable. Bueno, vamos a continuar con algunos reportes tanto de Veracruz como del Estado de México, pero vamos a entrar de lleno, yo creo que es a lo que es el testamento, que también es un tema muy interesante. Nada más, si me lo permites, doctor, nada más quiero darle gracias a Sandra Cruz Bello. Dice: la corrupción en los tribunales sí existe. En Puebla es uno de los estados donde los jueces no están preparados. Luisa Parada: los temas de corrupción en tribunales me gustan. Ren García: y también el funcionario cachado en algún delito de corrupción se ha encarcelado y decomisado los bienes de su propiedad y de sus familiares cercanos, y que estén incapacitados para obtener un puesto en la política. Pues sí, eso es lo que sería lo ideal, sería lo ¿no? óptimo, ¿no? Todo esto, que ya lo pensarían 2 veces antes de cometerlo. Antes de cometerlo. A ver, doctor, ¿qué es el testamento? Bueno, antes de expresar la opinión en relación a lo que es un testamento, más que nada hay que entender que eso es una cuestión cultural. El testamento como tal es una manera en la que nosotros, las personas, destinamos nuestros bienes, nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones después de la muerte. Pero eso es una cuestión, repito, es una cuestión meramente cultural. No estamos acostumbrados a hablar de la muerte. No estamos acostumbrados, nuestros padres nos instruyen a caminar, a comer, a comportarnos en la sociedad, pero no nos instruyen en relación a la muerte. Pensamos todos que somos eternos y que en algún momento determinado no va a haber problemas con nuestros bienes, porque normalmente los bienes los destinamos a nuestras propias familias. Sí. Pero desafortunadamente es ahí en donde está el problema, ¿no? Claro. Siempre cuando existe un conflicto familiar patrimonial derivado de los bienes que una persona ostenta, pues ahí es en donde empieza el conflicto. Entonces, pues básicamente es un testamento, ¿no? Un instrumento, es un acto jurídico en el que obviamente todas las personas de forma voluntaria, libre, responsable, yo adicionaría una cuestión de responsabilidad, en la que destinamos estos bienes, derechos y obligaciones con efectos jurídicos para después de nuestra vida, ¿no? De la muerte. Bueno. Se habla de que, el testamento como tal es la voluntad de la persona testar lo que son sus bienes. Obviamente hay diferentes tipos de testamentos. Así es, son 7 testamentos los que marca nuestra legislación familiar, y básicamente en casi todo nuestro orden jurídico nacional establece 7, a diferencia de algunas entidades federativas. Pero bueno, muy rápidamente existe el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario, 3 testigos.
El testamento público cerrado, que es el que uno redacta en un documento, un papel común, y se entrega ante el propio notario, igual con testigos. El testamento hológrafo, que es el que se hace de puño y letra, y que ya no se entrega ante el notario, sino se registra o se inscribe en el registro público de la propiedad, pero tiene formalidades muy, muy esenciales. Viene el testamento. ¿Cuáles serían esas formalidades? Pues que tiene que ser por duplicado, que tiene que ser de puño y letra, que tiene que ser registrado en el registro público, pero además yo debo de llevar a 2 personas que me identifiquen que yo, Israel Reyes de la Rosa, soy el que estoy presentando el testamento. Porque si no, imagínate, yo llego en nombre de Luis Miguel y presento mi testamento y todo lo estoy otorgando yo, ¿no? Entonces dice que le gusta a Luis Miguel, sí, ¿verdad? Sí, Fue el primer artista millonario que se me vino a la mente. Ese sí es millonario. Ese sí es millonario. Y después viene el testamento privado, que se dan en excepcionales casos. Este es un testamento extraordinario. Los 3 primeros son ordinarios, cuando no hay ninguna prisa, por decirlo así. El testamento privado es cuando una persona ya no puede acudir con un notario, no puede ir de forma inmediata y por alguna cuestión de gravedad del estado de salud o por una cuestión violenta, redacta en ese momento un testamento o en su defecto lo dice de viva voz y en presencia de testigos. Después vendrá el testamento marítimo, que ese solamente se tendrá que redactar en alta mar, forzosamente en una embarcación, no en puerto, sino en alta mar, y se entrega ante el capitán del navío. Que es la máxima autoridad. Que es la máxima autoridad en el barco. ¿Cómo es en el avión? En el avión, exactamente. El otro testamento será el militar, que hay 2 hipótesis que marca la ley. Uno es, antes de entrar en acción de guerra, entrega a 2 testigos la disposición testamentaria por escrito, o en su defecto, estando herido en el campo de batalla, él puede entregar el testamento o en su defecto manifestarlo de viva voz. Y un último testamento será el testamento hecho en país extranjero. Siempre y cuando exista reciprocidad internacional en el país donde yo estoy, pueda también ese nacional de ese país otorgar un testamento en nuestro país. Eso se puede hacer en los consulados. Ese se puede hacer en el consulado. En los consulados. Aquí lamentablemente tú lo acabas de decir, es algo que no nos gusta hablar de la muerte. Sí. Es algo un tema que se evade. Que muchas veces se evades porque pues bueno, sabemos que nacemos y sabemos que algún día nos vamos a morir. Eso es un hecho. El día ese no lo sabemos. Yo digo que esa es la cita en la que nunca vamos a llegar tarde, ni antes ni después. Así es. Sí, justo a la hora. Sí. Ahí no hay chance de decirle, oye, aguántame tantito, un minuto. ¿no? Un minuto. Sí, no, creo hay, que no. Ahí no llega, ¿no? Y el problema de todo esto es que hoy por hoy no estamos acostumbrados precisamente a esto, pero muchas veces se dejan muchos conflictos. Claro, la familia, eso es lo que se debe de pensar. A mí me ha tocado, ¿no? Se digo, divide yo en creo que te familia. ha tocado ver cómo se destruyen las familias. Sí, totalmente. Se destruyen. Sí, literal. Digo, realmente Todo por propiedades, por dinero. No, sí, y muchas sí, veces propiedades. existiendo los testamentos, de todos modos se Aún pelean. así, sí, aún así Porque también hay agarra, bastantes conflictos. por ejemplo, voy a poner nombres X, ¿no? Agarra Lupita, se lleva muy bien con el abuelito, también Mariquita se lleva muy bien con el abuelito, pero están peleadas entre ellos. Lupita se la lleva a que le haga su testamento a favor de ella, luego Lupita se distrae y se va con Mariquita al notario y también le hace su testamento y ya el señor deja 4 o 5 testamentos. Vamos, a ese nivel se crean los conflictos. Claro. Cuando yo creo que es muy sencillo, digo, de veras hay muchos juicios que no tengan razón de existir, porque como dice, estando el piso tan parejo, digo, ¿para qué más, no? Digo, yo creo que al final de cuentas lo que hacen nuestros padres o lo que nos han dejado nuestros padres o lo que hacemos nosotros como padres es trabajar para dejarles a nuestros hijos, obviamente primero, yo creo que la mayor herencia son los valores, la educación y los principios. Sí, obviamente la honradez, obviamente el buen vivir, ¿no? Es lo que les enseñas. Y obviamente ya de ahí se desprende todo su futuro, porque es de ellos, no de nosotros. Si tú les puedes ayudar con algo para que el día de mañana pues no estén con las 2 manos atrás, pues no van a estar atrás, porque obviamente si aprovechan esa escuela, ese estudio, solitos van a salir adelante. Entonces ya lo demás es un regalo, pero por ese regalo se destruyen las familias. Sí, totalmente. O sea, no es posible, digo, hay gente que, vamos, que hasta por una gallina se pelea. Es correcto. Sí. Digo, dices, perdón, ni siquiera la trabajaron. Sí.
Y bueno, también entender que no es exclusivo de las personas ya mayores. No. También puede Vamos, ser, si digo, se lo tiene que la te marca- creencia de que no, pues ya tiene cierta edad, entonces ya es tu testamento. A la ley, No. la ley lo que te contempla es que a partir de los 18 años tú puedes hacer tu testamento. ¿Sí Así estoy es. correcto? Sí, correcto. Entonces, obviamente, pero vamos, no estamos acostumbrados. Hoy hay infartos a los 35, a los 20, a los la 15, edad, vamos. nadie tiene, Pero o sea, aquí lo así que es es. importante es que si se dejan las cosas claras, ¿en qué nos pueden ayudar? Bueno, dejar las cosas claras, como tú lo acabas de decir, pues bueno, es algo muy subjetivo, ¿no? Pero básicamente Pues en el expresar momento la voluntad sí, para que, se obviamente, expresa la voluntad y como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Educar con valores es la mejor herencia. Sí, claro. En una familia en donde existen valores, si el padre o la madre, que son los portadores de sus bienes, delimitan a través de ese instrumento cómo van a quedar determinados sus bienes, si hay valores, no se van a pelear entre ellos. Sí, no, Eso es algo muy... totalmente respeto, sí. ¿no? Es una mente de respeto y sobre todo de entender que fue la voluntad. Doctor, se pelean por esa voluntad. Exactamente. Y tú y yo lo hemos visto. Exactamente. Y Sí, muchas veces. sí, ¿eh? así es. Digo, y se pelean Es la por mayoría pelean. de las Sí, veces, sí. desgraciadamente. Digo, es ¿no? poco. Muchas veces agarran y hay gente que quiere, dar su herencia en vida. A ver, tengo este cuartito, este es para ti, este es para ti, y el día que yo me muera, ya, se repartieron los bienes y ya no dejé broncas. Pero muchas veces es bien importante cómo realmente tenemos que pensar en hacer el testamento, si se puede cambiar ese testamento, vamos, porque lamentablemente muchas veces suceden cosas en el camino después de que ya haya efectuado uno su voluntad expresa ante el notario público, como es el testamento, y bueno, la gente puede cambiarlo. Realmente, ¿cuál es la opinión? ¿Nos deja menos problemas un testamento? Bueno, yo creo que un testamento genera muchos problemas, pero también el no hacerlo, el dejar la voluntad Lo deja intestado. que quede intestado, que esa voluntad no la delimite el autor de la herencia, sino más bien que la ley sea quien imponga cómo va a ser determinado esos bienes. En ambos casos hay problemas. Yo creo más bien que sí es un problema cuando, yo lo he visto en la práctica, que cuando en una casa o en un departamento se deja la cocina a uno, la recámara a otro, otra recámara a otro y la sala a otro. Es un verdadero problema. Claro. Más bien el delimitar de esa manera, y que conste que es una voluntad, ¿no? Pero Sí, si así sí, llega el autor de la herencia y quiere hacerlo de esa manera, pues bueno, es su voluntad. Sin embargo, ahí es cuando es un verdadero problema, porque dice la hermana, pues para que tú pases a tu recámara tienes que pasar primero por la sala en donde yo estoy. Entonces, como yo estoy enojado contigo, no pasas. Entonces ahí viene esa situación, sí, ¿no? sí, es que parece, ¿no?, Se les olvida. algo irrisorio, Sí. pero realmente sucede, por Ujú. supuesto. Sí. Muy, muy, muy lamentable. Nos Pero permiten, vamos a hacer un corte. Vamos a Sí. hacer un corte y continuamos aquí en quien resulte responsable, el testamento. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulta responsable. Es que estamos platicando aquí de entre mariquita y todo el relajo Sí, que traemos. que se pueden anular, ¿no? Sí, Mutuamente. ¿cómo se van demandando? Sí, ¿Cómo se van sí, demandando, no? Lo Digo, hacen eterno. O hay ¿no? gente que, Ajá, vamos, también, pleito. por ejemplo, deja los testamentos por medio de un fideicomiso. Sí, entonces para que se vayan administrando esos bienes. Así es. Entonces, no, es que es un mundo el testamento. A ver, síguenos platicando, síguenos ilustrando. Pues bueno, entonces tú comentabas hace rato que qué es mejor, delimitar de una manera clara, precisa, y sobre todo ir hablando con nuestros herederos, ¿no? Más bien, no con el ánimo de, No, bueno, al yo rato, te voy a al rato- dejar... al rato por ahí andan volando porque ya Sí, quieren que se vaya exactamente. uno para recibir la Sí, herencia. también. Sucede también. Sí, Sí, muy así también, es. así Sí, como también las sucede. películas. Me refiero a Sí, hablar eso con ellos en el pasa. sentido de que es Me llama- importante que sepan que la decisión de uno como autor de la herencia es única, ¿no? Ahorita me hicieron recordar de una telenovela muy famosa de hace muchos años, Catalina Krill, Cuna de Lobos. Cuna de Ah, sí, Lobos. cómo no. Así se convierten las familias, Sí, se destrozan, claro. se destrozan por la Claro. lana. No, y creo que eso quedaría corto lo que realmente sucede en la realidad. ¿Y de cuándo estamos hablando de esa telenovela? En 1980, seguramente. Sí, más o Entonces menos, estamos a por 30 ahí. años y, Sí. y no ha cambiado nada. Así es, todo sigue igual o peor, ¿no? En las ¿Me familias. permites recibir sufrimos. la llamada de nuestro corresponsal de Veracruz? Ana Alicia Osorio, con el gusto de saludarte. Saludos a Veracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Federico. Bueno, pues nada más platícame qué problemáticas hubo el día de hoy por allá. Pues mira, Federico, te comento que hasta el momento, todavía siguen realizando las marchas en las diferentes ciudades, cuando menos, tenemos registro de que se están haciendo de forma paralela en 3 ciudades, que son la ciudad de Coatzacoalcos, que es donde se realiza una de las marchas más grandes en todo el estado, por eso que allá se fueron lo que son los maestros disidentes del sindicato, del CENTE, en Jalapa, que también está haciendo una marcha bastante grande, y aquí en el puerto de Veracruz, donde son aproximadamente 300 personas las que tomaron 2 rutas diferentes. Hasta el momento, no se han registrado ningún incidente, únicamente, van marchando de forma normal. En Jalapa se están bloqueando lo que es las principales avenidas de forma total, lo que está generando un tráfico bastante intenso en la zona. Te comento, que además en lo que son las 3 ciudades son también sedes de los Juegos Centroamericanos, por lo cual, se despliega un gran operativo de seguridad. Vemos una cantidad realmente impresionante de elementos de seguridad entre Fuerza Civil, Gendarmería, Policía Estatal y, de todas las corporaciones de apoyo, como son bomberos de las diferentes ciudades, Protección Civil, de forma impresionante. Por ejemplo, lo que es el puerto de Veracruz, se mencionaba que presuntamente los jóvenes que están marchando iban a dirigirse hacia lo que es la zona de los estadios, la zona de Leyes de Reforma, que es la principal sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por lo tanto, en aquellas calles inclusive se cerraron algunas de las principales calles por parte de los elementos del orden para evitar el ingreso de los jóvenes hacia lo que son las zonas donde se están realizando las competencias, como las finales de natación. Sin embargo, los jóvenes, aunque se juntaron en una zona cercana, y aunque inicialmente decían que iban a irse hacia esta zona que son los estadios, finalmente prefirieron dirigirse hacia lo que es el Zócalo de la ciudad. De igual forma, en Jalapa se están dirigiendo hacia lo que es la Plaza de Armas del Lerdo, que es la Plaza Lerdo, que es una de las principales, zonas donde generalmente se realizan ese tipo de manifestaciones. También allá nos reportan, que la seguridad es realmente impresionante la que se está desplegando, con la finalidad, de que no exista ninguna especie de problema o algún Qué bueno, Alicia, qué bueno que todo esté en calma. Te agradecemos mucho, un abrazo, saludos a Veracruz. Gracias. Muy buena tarde. Gracias. Bueno, pues ya tuvimos el reporte. No, pero es que yo quiero seguir aquí con esto del testamento. A ver, síguenos platicando. Platicando aquí. Ilústranos. Pues bueno, entonces, ya una vez que... Una de lobos, fácil, se destruye. No, por eso digo, pero eso quedaría corto con lo que realmente sucede en la vida real. Sí, claro. En la vida real. Lo decimos de broma, pero pero es triste. Claro, hay familias. Se terminan hermanos, terminan todo. La familia se destruye. Sí. Completamente. Sí. Y lo peor de todo es que hay un testamento. Así es. También, sí. Que es la voluntad de esta persona de la finada. El problema también surge cuando no se deja el testamento, ¿no? Vamos a la otra parte. Ese es el problema. Que el tema de hoy es el testamento, pero no dejar el testamento. Claro, sí, claro, porque ahí la ley te dice, es esto y se acabó. Al final de cuentas. La ley determina, hay hijos, se reparten partes iguales y ahí no hay problema, ¿no? Aquí viene una duda quizá que siempre tiene mucha gente. Ustedes saben que en la sociedad mexicana existen hijos de otros matrimonios o de otras uniones, que eso no es nada extraño tampoco. No, eso no pasa aquí. No. Entonces, ahí también viene... ¿Alguien te comentó? Alguien lo platicó. Creo que sucede en otros países. Y pues estos hijos, sean hijos de padre o de madre, o solo de padre o solo de madre, heredan en partes iguales. Pues también tienen derecho. Sí, claro. Así es. Por supuesto. Entonces, pues ahí viene otro problema, ¿no? Porque pues van a decir, no, pues que yo soy hijo del primer matrimonio de mi papá o de mi mamá, y yo tengo mayores derechos. Y pues no es así. O sea, la ley es muy estricta en ese sentido. En línea directa, ¿no? En línea directa, sí. En línea directa. Entonces, los hijos son los que heredan en primer lugar, ¿no? Y de ahí vendrá los hijos, los nietos, los bisnietos, obviamente del difunto o del autor de la sucesión. O sea que si en algún testamento establece nada, no pone nombres, sino a mis hijos, o sea que son... Aunque pongan nombres, y si llega otro que sí resulta que sí era hijo, también es parte, ¿no? En la institución del heredero... Es lo que nos está diciendo aquí. Sí, en la institución del heredero sí se tiene que poner el nombre. Cuando hablamos de un testamento, sí se tiene que delimitar bien el nombre, apellidos de la persona para identificarlo. Entonces, cuando ya hablamos de la sucesión legítima o intestamentaria, es ahí cuando, si no hay, como al no haber testamento, entonces evidentemente los hijos, como ya no sabemos quiénes son, entonces todos los que se quieran apersonar
a ese procedimiento judicial, O quien entonces se sienta ahí con sí, derechos, ¿no? o quien se sienta con derechos, ¿no? Sí, pues cuando se muere alguien y le salen hijos también, ¿no? Quién sabe dónde, pero... Sí, aparece. salen Te han de todas platicado, formas. ¿no? Te han platicado, Sí, pero sí, por sí. algo lo dijiste, Brice. No, Por para algo lo nada. comentaste. Claro que no, ni Lo has jamás. escuchado Lo he por ahí. escuchado, sí, Lo has por escuchado. supuesto. No, es que es triste, Sí. ¿no? Sí. Porque también sucede. Un error que yo he visto mucho en la práctica también es de pensar, hablábamos del testamento hológrafo, de que se redacta de puño y letra. No es suficiente con redactarlo y esconderlo en el colchón. No, jamás. Tampoco es suficiente Tiene- dárselo a alguien y que lo guarde. Les repito, tiene que Con tener otras testigos. formalidades, presentarlo en el registro público de la propiedad, Y cuando no se haya hecho así. entonces no es válido. No es válido. O sea, es inexistente, se declara la inexistencia de O ese sea, si testamento. si no se puso... Pero imagínate, fíjate que falta de conocimiento realmente sobre este tipo de testamento, ¿sí? Porque mucha gente hace mucha este gente tipo lo de hace, cosas. Ajá. lo hace nada más, ya Sí, lo guarda. como carta, Se ¿no? queda, Así es. Sí, se pues queda no. como carta, pero no tienen el conocimiento que tienen que ir al registro Tiene público de la una- propiedad, sí. llevar 2 testigos, Exacto. pagar su lana, Así es. sí, y ahí se queda. Ahí se queda. ¿Cuánto Y es tan cuesta válido. esto? Más o La menos verdad es que no por- recuerdo los precios, los costos, pero seguramente está como entre unos 600 y 700 pesos Ok. la inscripción Ok. en registro público. Ah, Oye, perfecto. ¿y qué pasa cuando de repente aparecen 2 o 3 testamentos de la misma persona? El último es el Pero de la último fecha más, reciente. Pero es el ¿cómo que es. vamos? O sea, por ejemplo, de repente llega Lupita con un testamento. Yo aquí tengo el testamento, mi papá me deja a mí todo, ¿sí? Llega Mariquita, ¿no? Pues ella no sabe, pero pues su papá hizo otro testamento sin que supiera Mariquita, donde Mariquita le dejaba todo. Y yo, obviamente, Lupita, pues está con, ya, ahora sí que con todos los, ya repartiendo casi toda la herencia, porque pues se la dejó ahí el papá. ¿Qué pasa? Se hace una búsqueda para ver si no hay otro testamento. ¿Qué sucede? Sí, como decía Briseida, es muy claro, el último o el reciente es el que tiene los efectos. Y obviamente también la autoridad jurisdiccional es el que ordena buscar cuáles son los testamentos que hay o que existen, tanto en el Archivo General de Notarías como en el Registro Público de la Propiedad. Entonces ahí el juez tendrá documentado cuál fue el último o el más reciente y ese es el entonces válido. ya el testamento. Porque hay veces que se va modificando también. Sí, ¿no? claro, Con por los Sí, para mí registros. era una pregunta muy interesante porque luego muchas veces, la gente llega a cambiarlos, ¿no? Así es. Hace un primer testamento y empieza a ver, bueno, si posiciones Así muy es. diferentes, entonces hace otro testamento, obviamente sin conocimiento de nadie, y obviamente es la obligación cuando obviamente se va todo esto, se manda al Archivo General de Notarías, una búsqueda exhaustiva a ver si hay otro testamento antes de que el juez pueda emitir una resolución. Entonces sí es importante que la gente lo sepa. Digo, y hasta qué punto muchas veces es bueno cuando tú estás dejando una herencia o estás yéndose a tu testamento, no comentarlo con las gentes allegadas, porque muchas veces eso genera también conflictos. Desempes, sí, Eso es triste, ¿no? Sí. Pero cuando hay educación y cuando hay valores, no tienes por qué tener ese problema. Pero sí tenemos que tener la cultura de hacer un testamento. Claro. Exactamente, sí. Eso es lo Sí. difícil, tener la cultura. Y se puede hacer ante cualquier notario público. Claro, y a la edad que sea, ¿no? Sí, Aclarar que eso, sea. no esperar a que Claro, cuando que llegue a una sea- edad adulta. Sí, sí, a lo mejor ni llego. Porque ¿no? hay como más Claro, problemas. claro, Así es. Por supuesto. ¿Me permites? Esa Vamos noche- con José Antonio. Ah, ok, no, todavía no. Sí, ya lo José Antonio tenemos. Moreno. José Antonio Sí. Moreno. José Antonio, con el gusto de saludarte. ¿Qué tal, Federico Briseida? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarles desde el Estado de México. ¿Qué tenemos por allá, José Antonio? ¿Qué tuvimos? Pues bien, en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, sus 104 años de inicio, 104 diversas años. agrupaciones sociales y estudiantiles han convocado a movilizaciones, marchas y bloqueos en distintos puntos del país y en otras ciudades del mundo para demandar la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Toluca manifestando su apoyo a través de un gran número de estudiantes procedentes de diversas facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la Universidad Pedagógica Nacional, marcharon este 20 de noviembre sobre el primer cuadro de la capital mexiquense, en total orden y paz, concentrándose en el Parque Vicente Guerrero y en punto de las 3:35 se dieron paso por la avenida principal de la entidad, afectando a los transeúntes y automovilistas que pasaban por ahí. Avenida Morelos, Rayón, Hidalgo, Bravo, Independencia, Riva Palacio y Lerdo fue la ruta que siguieron cientos de manifestantes, custodiados en todo momento por la Policía de Tránsito, efectivos municipales y policías antimotines que resguardaban la Plaza de los Mártires detrás de una malla metálica de seguridad.
Es de comentarse que pese a ser una manifestación en un horario donde la gente sale a comer o tiende a salir de sus labores cotidianas para recrearse, estos manifestantes respetaban el color de los semáforos y se agrupaban de nuevo para continuar con su trayecto. Qué bueno. Hasta que la policía de tránsito, para darle fluidez a su manifestación, iban en avanzada, impidiendo el paso momentáneo del tránsito y apoyado en todo momento con patrullaje gemelo, es decir, 2 unidades que avanzaban al paso de estos. Pancartas como "mamá, fui a defender a mi patria, si no regreso me fui con ella", "normalistas de Ayotzinapa no están solos porque el color de la sangre no se olvida", "no más indiferencia", "no más muertos, no más miedo", 43 gritos un día nos despertaron, acompañados de frases como "Zapata vive, la lucha sigue", "si Zapata viviera de nuestro lado estuviera", y un conteo que se detenía al llegar al número 43. Fueron las consignas que los manifestantes gritaban pidiendo al tiempo la renuncia del señor presidente Enrique Peña Nieto. Me gustaría añadir que en lo personal pude sentir como nunca una unión que emanaba hermandad en estos manifestantes, y señalo un gran resentimiento social contra los medios de comunicación, ya que sin importar la empresa y marca, todos los que pasaban cerca de nuestra labor informativa gritaban a colegas y a un servidor que informáramos la verdad y no desinformáramos a la sociedad. Hasta aquí mi reporte, Federico. Juan Carlos, José Antonio Moreno, te agradezco mucho, muy amable. Saludos al Estado de México. Saludos a todos, que tengan Gracias. buena noche. Buenas Pero noches, qué bueno Juan que se Carlos. hizo de esa manera, Sí. ¿no? En Santa Paz. Es bueno escuchar esta noticia, ¿no? Bueno, ahora explícanos el por qué es bueno dejar un testamento. Bueno, yo creo que la disposición testamentaria deja obviamente claro lo que un autor quiere realizar en relación a sus bienes. De esa manera yo creo que ya no hay ninguna duda de que mi Queda papá me claro. dijo, mi papá, como se dice en la sociedad, me heredó en vida, me dijo que yo me iba a quedar con esta propiedad. El testamento es un instrumento que deja muy claro esta disposición, ¿no? Entonces, obviamente le da una certeza jurídica. En primer lugar. Menos problemas legales. Menos problemas legales. O Y sea, se destruyen muchas veces familias. sí, aquí la situación es de que aún con todo y todo, con todo ese instrumento, de todas maneras va a haber inconformidades. Sí, hay. Pero vamos, yo creo que ya es distinto, ¿no? Porque Ya es ya vamos distinto. a una posición más clara. Digo, y pues quieran o no, así es, y esa es, fue y la punto. voluntad, Sí, claro. y tantán, ¿no? O sea, y así te pares de cabeza, ¿no? Sí, no hay forma de que se pueda modificar, ¿no? Claro. Ya la voluntad de la persona, la que era propietaria, ¿no? Hereda a tales personas y punto, se tienen que respetar. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer un testamento? Pues bueno, si tú vas con un notario, pues alrededor de un par de horas, quizá, en lo que tú piensas, el que el notario te Pero deja. si ya tienes te da la todo a la opor- mano, si ya. ya tienes todo a la mano, 10, 15 minutos. Señor, Ok. por favor, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Así Digo, es. y yo creo que muchas veces es mejor dejar todo transparente que dejar problemas, ¿no? Así es. Que dejar problemas. Pues bueno, yo quiero agradecerle al doctor Israel Reyes de la Rosa, doctor en Derecho, que nos hayas hablado del testamento. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Briseida, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, y mañana va a Fernando. ser un programa muy padre, muy especial. Sí, así es. Sale quien resulta responsable, sale a una escuela del Colegio Williams, en Morelos, donde vamos a hablar con los chavos sobre lo que son las redes sociales. O sea, cuáles Sus vamos, inquietudes, son las conocer inquietudes, las redes. y también que sepan Lo peligroso que lo peligroso pueden- que son las redes que sociales, pueden ser, ¿no? porque hoy por hoy son muy peligrosas. Entonces, ojalá y con ellos nos puedan ellos comentar, platicar su sentir sobre lo que son las redes sociales y sobre todo educarnos todos en el trabajo de las redes sociales. Amigos, gracias, nos vemos mañana. Mañana ya es viernes. Ya es viernes, Mañana es viernes. terminamos la semana. Entonces, nos vemos a la misma hora. Gracias, buenas noches. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.